la jornada de hoy. Carla Lorenzo, ¿cómo estás, la psicóloga? ¿Cómo Muy bien. están? Buen día. Buen día. Bien. ¿Sabés que recién nos sacábamos una foto acá en el grupo para las redes sociales? ¿No? Para las redes como todos los días. Es la y nos forma de saca- socializar. Exactamente. Y bueno, y el planteo es, ¿afecta nuestra autoestima? ¿No afecta? ¿Cómo lo ves? Afecta y mucho, y sobre todo porque son las nuevas formas de socializar que tenemos, ¿no? Sobre todo en este mundo donde es una forma mucho más rápida, de mayor acceso, donde perdimos un poco, incluso desde edades más tempranas, el encuentro. Antes socializar era el encuentro, después Claro. pues, la llamada telefónica, las cuentas de llamadas telefónicas que aparecían en Las nuestras charlas de una hora que adolescencias, teníamos, ¿no? Y ahora son estas redes sociales que son de fácil alcance, rápidamente. Entonces, claro, la historia ha marcado que en este presente esta es la Lo forma que de pasa es que el socializar. uso de las redes sociales hoy en día y la afectación a la autoestima no solo implica las fotos nuestras que subimos, también las de otros, ¿no? Exacto. Las de otros que generan una imagen, un concepto, un estereotipo que a veces no podemos o no lo tenemos, o no tenemos por qué tenerlos, pero que puede impactar en nuestra autoestima, ¿no? Completamente, porque justamente capaz que a veces parece como una palabra muy obvia, pero estaría bueno como ver el concepto de autoestima rápidamente, que tiene que ver con las ideas, los pensamientos, las emociones sobre nosotros mismos, ¿no? A la hora de evaluarnos, de valorarnos, decir, a ver, ¿qué es lo que pienso de mí? Y esto no es algo estático. La autoestima no es como, hoy me evalúo positivamente, ay, qué maravilloso, y mañana, en realidad hay que estar bien conectados y conectadas con nosotras, a ver cuál es esa evaluación constante. Es como no esperar a fin de año ni al cumpleaños para hacer la evaluación. Claro. La autoestima cambia, es muy dinámica. ¿Y cómo nos Entonces, evaluamos? en esta... ¿Cómo hacemos? Y esto de cómo nos miramos va a ¿Cómo darnos depender... cuenta? ¿Sabés de qué depende mucho? Del feedback, del entorno, del contacto que tengamos, de la socialización. Entonces, por eso afecta tanto a nuestra autoestima el contacto con otros. ¿Cómo lo hacemos muchísimo hoy? A través de las redes sociales. Entonces, en ese ida y vuelta con el otro a través de las redes, en esas comparaciones de las que habla Fede, es donde nuestra autoestima se puede ver ahí muy afectada cuando entramos a compararnos con realidades que no son las nuestras. Bueno, eso te iba a decir. Para mí hay dos puntos fundamentales. Uno, cuando se muestra algo que no es, y hablamos de todo el universo filtros, vida ficticia, felicidad que seguimos, plena. felicidad plena de otros. Y otro es la validación, ¿no? Que esperamos recibir a través de un me gusta, de un like, de un comentario. ¿Qué pasa si subo algo y nadie me dice nada? Y esta valoración que también la ha cambiado, esta forma de socializar que tenemos hoy a través de las redes. Porque antes nos validaban, nos aprobaban. Es algo natural para todos los seres humanos, ¿no? Nacemos con la necesidad de ser aprobados, de pertenecer. Sí. Pertenecemos a la familia, De ser primero queridos. que nada, de ser queridos, exacto, de ser aceptados. Entonces ahí después vienen los compañeros del colegio, de la escuela, del club, y empezamos de los compañeros de trabajo. Y ahí empezamos como en esta vida más tangible y real. Las redes necesitamos como una aprobación de todos. Sí, likes, Incluso likes, eso es tenés algo que no likes, pertenece. ¿Cuántos gusta, likes likes. tuviste? Claro. Incluso en estas comparaciones, que es un poco lo que traen los dos, las comparaciones y la necesidad de aprobación, tiene que ver con esto de, hay comparaciones con mi prima, que es mucho más sociable que yo, por decir un ejemplo cualquiera, y yo puse la foto de mi cumpleaños y me pusieron 3 likes y mi prima 300. Y empezamos ya a comparar con una realidad de alguien que es distinta a mí, aunque incluso cercana. Pero cuando empezamos a compararnos con ese influencer o con esa influencer, ahí es muy duro para Bueno, nosotros pero ¿qué comparar con hacemos, una vida entonces? tan lejana. ¿Qué hacemos? ¿no? ¿Qué Y ahí hacemos? tenemos que, primero que nada, limitar Las redes sociales. el uso de las redes. ¿Saben qué es Claro, como pero mi ¿sabes cuál lema? es el problema? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, Dos pero de ¿sabes redes. cuál es el No, pero hoy problema? estamos todos inmersos Porque- en las redes sociales. Es muy difícil. ¿Cómo la usamos? Claro, ¿Cómo, claro, no? no Pero se eso es puede. que, cómo la uso yo, está claro, y yo la Claro. puedo limitar. Y lo estoy haciendo, lo estoy tratando de hacer diariamente. Ahora, ¿qué hago con mis hijas? Pero, por ejemplo, Porque ¿en qué ese sentido? problema de autoestima lo pueden tener A ellas les va a mano afectar a mano. mucho más que a nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en algún momento, ¿no? de estas visitas, tiene que ver con el desarrollo que tienen en la Claro. adolescencia y esta máxima necesidad de pertenecer. Para nosotros, los que igual nos enredamos en las redes, ¿no? En esto de sabemos a qué grupos pertenecemos, que ese es el influencer, que lo que nos muestra es solo una parte de la realidad, que es ficticio, que hay filtros, que nadie nos muestra, o sí hay a veces una moda de la extrema vulnerabilidad, pero sobre todo se sigue mostrando esta cultura de la felicidad. Igual a veces entramos en esta comparación, con el cuerpo de esta otra persona, con cómo se ve esta otra persona, qué maravilloso es esos viajes que me plantea que haga, dónde tengo que ir a comer, y si yo no puedo seguir esa vida, Ay, pasa empiezo viajando en una ella y yo no puedo ni en la idealización. esquina.
que no pertenece a esta vida que es la mía y con la que tengo que aceptar y trabajarme todos los días. Pero sobre todo en esto de limitar el cómo es, que también con eso es para nosotros y es para ayudar a nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos ante las redes y ante determinados influencers? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando yo estoy mirando a alguien en mi teléfono y eso me hace empezar a pensar mal de mi cuerpo, a tener una idea distinta sobre mi vida, ahí se entran a formar, ¿no?, emociones desagradables en mí, me da tristeza, me da angustia, me da ansiedad. Entonces ahí tengo que aprender a o dejar de seguir o limitar a esa persona o no ver, hay varias, ¿no? Dentro de cada aplicación está no ver, dejar de seguir. No la sigo. Exacto, esto de cómo me hace sentir a mí, porque es distinto. De repente a uno le gusta y lo motiva y a otro lo entristece y lo angustia y le genera ansiedad. Entonces esa es como la base para nosotros adultos y para también ayudar a nuestros hijos. O sea, que ¿Cómo te el hace clic es sentir cuando ver te das esta cuenta persona? que te está haciendo daño. Ahí está el tema. La conciencia. O sea, ahí va, exactamente. La sutileza de decir, me está haciendo daño. Y sobre todo A cuando veces lo ves y no te das cuenta. es un mundo muy grande donde hay millones de cuentas fabulosas, fantásticas, que nos aportan a la vida, que es contenido de entretenimiento, que hay consejos, que hay profesionales que usan las redes para ayudar gente. También, No, ¿no? todo Tiene color de como esa- rosa. Hay que pero saber filtrar. Exacto. El filtro que a veces nos ponemos para vernos mejor, que sea el filtro para sentirnos mejor a la hora de me quedé con lo que decías sobre el tema del físico, ¿no? ¿Implica un peligro para las adolescentes sobre todo, pero los adolescentes a nivel de comparación de, por ejemplo, trastornos alimenticios? Que es un grave problema. Es una puerta de entrada, lamentablemente. Tiene mucho que ver, por supuesto, con las características de cada adolescente, pero ni que hablar que las redes lo que más muestran es imagen, ¿no? Y la apariencia ha ganado por sobre todo las habilidades que podamos tener y con las que realmente cuando conectamos son las que nos hacen sentir mejor. Claro. ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué nos sentimos únicos? Que parece como el versito, pero es la realidad. Hasta que yo no encuentro eso en mí, no hay físico que pueda contra algo que no encontré todavía desde qué lugar yo soy único o única. Y eso es lo que también hay que tratar de desarrollar en los adolescentes, en los niños que empiezan a usar, porque lamentablemente es a temprana edad, de qué vas a mostrar, qué sentido tiene lo que mostrás. Claro. Entonces, porque cuando lamentablemente sí, y está cada vez más estudiado, que las redes sociales, la puerta de entrada a todos los que están hoy en día hablando con colegas que trabajan en lugares como Aluba, por ejemplo, Sí. hay niñas de 9, 10 años dentro de lo que es un sistema de recuperación para un trastorno de alimentación. Entonces, son edades muy tempranas que al tener acceso a estos mundos tan perfectos, empieza justamente ya antes de empezar ni siquiera a cambiar su cuerpo, Claro. que es otro proceso que viene incluso en la adolescencia, empiezan a ver modelos e imágenes de cosas que tienen que, ¿no? Tenemos los adultos que ayudar y apoyar, como hemos hablado en otros momentos, cuando empecé a usar redes, todo eso, bueno, capaz que es eso que lo dejamos como para también otro No, y momento todo el seguir tema de que es charlando. color de rosa y nadie expone sus miserias, Exacto, que todas las tenemos. ¿no? Exacto, que Jamás. no es un mundo real, Claro, todo lo que tal vemos. cual. Como siempre, muchísimas Muchas gracias por gracias tus a ustedes. aportes, Una son más genia. que seguidos. ¿Qué nos propones el viernes que viene? ¿Tenés pensado ya? Tenemos, no sé, ¿quieren ir por ese lugar? Dale, ¿A qué edad dale. empezar a usar redes? ¿Y Uy, cómo qué acompañar? té. ¿Es el inicio? Buenísimo. Vamos por ahí. Muchísimas, te entonces. esperamos el Gracias, próximo muchas viernes. gracias.